Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías. La radio de la escuela presenta charlas sobre Malvinas. Los héroes de Malvinas. Memoria, preguntas, identidades. Que creías olvidadas. No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Soberanía nacional, un valor cultural. Invasiones inglesas, la primera y la segunda. La batalla de la Vuelta de Obligados. ¿Se acuerdan de qué se trata? ¿Pasó en San Pedro? Ingleses, franceses, ¿los recordamos? Por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Malvinas, 40 años. ¿Qué significa hoy? Libre comercio, pactos, empréstitos. ¿Qué significa Malvinas hoy? 1955. Dictadura, fusilamientos, bombardeos en Plaza de Mayo. Aquellas primeras invasiones. ¿Cuándo? ¿Por qué? Aceite hirviendo, pueblo, soberanía nacional, un valor cultural. ¿Qué significa Malvinas hoy? Fondo Monetario Internacional, más dictaduras, deuda externa, prescripciones, persecuciones. Hoy hago memoria, 5 de septiembre, 1972, fusilamientos en Argentina, 50 años. Nuestros héroes de Malvinas, y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Malvinas, soberanía, memoria, democracia, más Fondo Monetario Internacional, préstamos a 100 años. ¿Y Malvinas? Colonia. ¿Qué es colonia? Nos crearon un sentido, una colonización pedagógica, al decir de don Arturo Jaureche, una colonización mental. Patria. ¿Qué es la patria? Palabras, conceptos, dudas. Para entender y ordenar un poco las ideas, nos acompaña Guillermo Batista, docente titular de Historia Social General e Historia Social Argentina de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que este año cumple sus primeros 50 años como la primera universidad del conurbano. Guillermo Batista, profesor, doctorado en Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un posgrado en Flaxo sobre Identidad y Pedagogía de la Universidad Nacional de México, sobre las nuevas políticas en América Latina. Publicó 9 manuales universitarios sobre historia política, económica y social, argentina e internacional. El último que publicó es sobre Malvinas, siglos XVI al XXI. Guillermo Batista hoy va a compartir con nosotros en la radio de la escuela Cultura Malvinas. ¿Qué significa Malvinas hoy? Con nosotros, Guillermo Batista. Un aplauso. Bueno, muchas gracias primero por la invitación de las cátedras de radio de mi amigo y compañero Beto, las compañeras, colegas que me acompañan de las cátedras también. Agradezco la posibilidad de charlar hoy con ustedes, también colegas, sobre una temática que, como se dice en el relato previo, nos permite hablar acerca de una gran cantidad de conceptos y intentaremos
relacionarnos lo mejor que podamos. Y después, naturalmente, creo que si hay espacio para preguntas y dudas, sería también mucho más lindo poder intercambiar ideas con las cuales podamos acordar o no, que también estaría muy bueno para quedarnos pensando todos y todas aquí hoy por la mañana. Decía, bueno, intentaremos relacionar un hecho en sí mismo que nosotros, como ustedes escucharon recién, bueno, obviamente uno adhiere a esta introducción, los conceptos que se utilizaron, y por ahí digo cosas que ustedes ya saben, pero bueno, tiene que ver con la charla, desde nuestro punto de vista. Bueno, muchos historiadores e historiadoras creemos que la historia es subjetiva y con una fuerte carga ideológica. O sea, tenemos el hecho histórico que realmente aconteció, pero después viene la interpretación de ese hecho histórico. Y la idea es tomar Malvinas no como el hecho en sí mismo, sino hacer en este breve relato una síntesis de la historia de las Islas Malvinas en la historia argentina y en el contexto internacional. ¿Podemos hablar de la guerra en sí? Sí, se puede. Podemos hablar de los motivos de la guerra, la ocupación de las islas desde el 2 de abril, la derrota preanunciada y sus consecuencias. Es una manera de interpretar Malvinas, de recordarlas, que no está mal, pero nos parece que si no hacemos una historia de larga duración, con estas continuidades y rupturas que tiene la historia de larga duración, nos quedamos en ese momento, en esa coyuntura, insisto, que no está mal, pero creo que se nos escapan muchas cosas para entenderlo. Y a lo mejor nos quedamos en los 40 años de la recuperación, de la guerra, de qué pasó después, y bueno, el año que viene seguimos con un montón de temas, cuestiones vinculadas con la historia y con otro tipo de ciencias sociales, sí, qué pasa con la economía, con la política, con la sociología, con la cultura, pero ya recordamos Malvinas, ya está, sigamos. Y creemos, de acuerdo a una interpretación insisto, de historiadores y historiadoras que nos dedicamos a ver la historia de este modo, que hay una batalla cultural no decidida ni definida en la Argentina, en la historiografía, en la historia y en muchas ciencias sociales, donde hay dos posturas, para ser muy simple en el análisis. Si hay una postura que tiene una visión de la historia desde 1810 hasta la actualidad y que repercute, digo hasta la actualidad porque repercute fuertemente en el presente, no porque podamos hacer historia de hoy, ¿no? Esto quiero aclararlo por las dudas. Sigue repercutiendo en el presente, una manera de ver la historia de 1810 hasta la actualidad, y hay muchas maneras de interpretarla, pero siempre hay una puja antinómica, ¿no? Una cuestión de antinomias desde ese lejano 1810. Y Malvinas está insertada en esa antinomia. Malvinas está insertada en esa antinomia. Más allá que todo el mundo coincida y todos coincidamos en la necesidad de recuperarla, en la cuestión soberana, en la cuestión identitaria, pero no es Malvinas, soberanía, identidad y memoria y ya está. Insisto, Malvinas es la Argentina y el debate sobre soberanía, identidad y memoria permanente y continuo. Creo que hay batallas con la memoria, creemos también que hay contrahistoria a la historiografía oficial, no la de hoy, digo historiografía oficial como concepto en el análisis de nuestro pasado. Insisto, creo que hay que trabajar con la contramemoria, creo que hay un capital cultural simbólico que nos permea permanentemente y nos hace tomar como naturales muchas cuestiones. Tengo que dar ejemplos que nos parecen normales y habituales y a veces las enseñamos de esa manera y si uno rasca un poquitito se da cuenta que está mal lo que estamos diciendo, no está bien. Pero bueno, porque tenemos estas batallas con la memoria no resueltas. Si nosotros durante décadas vimos que la historia argentina fue contada desde una visión que está bien, yo no estoy de acuerdo, pero está bien, subjetiva e ideológica por quien la contó, que fue Bartolomé Mitre, bueno, y que recién en la década del 30 del siglo XX hubo un intento de un sector de historiadores que eran los revisionistas,
que uno puede adherir con algunas cuestiones, que se animó a revisar esa historia contada por Mitre y a empezar a descubrir o a redescubrir cuestiones ocultas a propósito por una defensa ideológica de un proyecto y modelo de país. Recién en la década del 30 aparecen los revisionistas que van a tener un breve lapso de incidencia en la historia argentina, muy breve. Y hay que remontarse después recién hasta principios de los 70 del siglo XX para que aparezcan otros historiadores, no más de 5 o 6, que dejaban una impronta muy importante para la década del 70 del siglo XX, y recién hacia los 90, principios de los 90, empezó a construirse otra visión histórica que empezó a darle pelea y a debatir y a conformar lo que llamamos esta contrahistoria, contramemoria o esta batalla cultural. Por lo tanto, nosotros tratamos de inscribirnos en esta corriente de darle pelea a esos mitos de la historia o ese sentido común construido. Un solo ejemplo doy, antes de armar un breve relato, como decía hoy, muy sintético de historia argentina, vinculando con Malvinas. Habitualmente está bien establecido, bien, no digo que está bien, pero está bien establecido, bien concreto, que hablamos del sillón de Rivadavia, ¿no? Como el sillón donde se siente el presidente o la presidenta de la nación que se siente, se vaya a sentar y se sentará, no sabemos quién, pero es el sillón de Rivadavia. Bueno, en la historia que relatamos brevemente en el manual para las 2 cátedras de historia, hacemos 2-3 paginitas, pues es un manual de no más de 70 páginas para alumnos y alumnas de primer año, de segundo y tercero de la facultad. ¿Sí? Muy básico en la explicación, porque acá no hay carrera de historia, por lo tanto somos muy cuidadosos cuando escribimos sobre historia para los y las alumnas de ciencias sociales. Y estos temas, sillón de Rivadavia, bueno, creo que acá todos sabemos quién fue Bernardino Rivadavia. Digamos, qué rol ocupó en el inicio de la deuda externa en la historia argentina. Cómo la gestionó, cuánto dinero realmente llegó, cuánto él cobró de comisión, él y su secretario de Hacienda, Manuel José García, cuánta comisión cobraron los Robertson por Gran Bretaña, qué pasó con esa deuda, cómo se diluyó casi el 80% de esa deuda en libras esterlinas, o sea, no llegó, y que se terminó de pagar en el año 1904 8 veces más. Pero está bien, claro, ¿cómo no se va a llamar el sillón de Rivadavia? ¿Qué mejor homenaje para quien comenzó la deuda externa en la historia argentina, nos endeudó por casi 100 años, precursores del muchacho, pero el sillón del presidente es el de Rivadavia. Eso se llama algo que tiene que ver con el simbolismo y con el capital simbólico y la cultura simbólica que introducen los que venían escribiendo la historia y que la siguen escribiendo, no es que no están más. De estos hay muchos ejemplos, uno más. Frente al Palacio de Tribunales de la Nación Argentina, en la capital federal, si uno se para frente al palacio, al fondo a la derecha en diagonal hay una estatua. ¿De quién es esa estatua? De Lavalle. ¿Quién fue Lavalle? El que derrocó al gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, lo fusiló. Claro, frente al Palacio de Justicia de la Nación, ¿cómo no va a estar un golpista y fusilador como Lavalle? Se dio inicio en 1820, inició antes por supuesto, pero ahí fue el acelere de la guerra civil entre unitarios y federales, la antinomia, Moreno Saavedra, unitarios federales, la crisis del año 20 del siglo XIX, López, Ramírez, los porteños. Se inicia la guerra civil que termina en 1880 cuando hay vencedores y vencidos, claramente, a pesar que a Justo José Urquiza no le gustó decir ni vencedores ni vencidos cuando derroca a Rosas. Sin embargo, hubo vencedores y hubo vencidos. Y acá es donde hablamos de modelo de país. Cuando habla de modelo de país, no habla solamente del modelo económico o socioeconómico. Hay un modelo educativo, dentro del modelo de país hay variables educativas, culturales, socioeconómicas, políticas, hasta religiosas. Y ese modelo de país no casualmente empezó a pergeñarse en la época de Rivadavia, década del 20 del siglo XIX, pero se
fue consolidando con las presidencias fundadoras, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Y el corolario a ese modelo, el vencedor definitivo, fue Julio Argentino Roca, con la generación del 80, y realmente la afirmación del modelo del exportador. Y ahí empezamos con este tema, ya habíamos empezado, pero digo, con estos mitos de la historia, ¿no? La Argentina granero del mundo. Jamás fuimos graneros de ningún mundo. Nosotros éramos graneros del Reino Unido y de la Gran Bretaña. Así se hablaba de Gran Bretaña y las invasiones inglesas. Bueno, por eso esto comienza mucho antes, pero granero del mundo, 1890, 1900, 1910, modelo exportador, década del 60 del siglo XIX, insisto, 1880 en adelante, modelo exportador educativo cultural. Y tiene que ver la historia, por supuesto, porque nuestro gran primer historiador y que sienta las bases de la historia argentina es Bartolomé Mitre, miembro de las presidencias fundadoras e integrante de ese sector social que fue la oligarquía terrateniente que estructuró un modelo de país que llegó por lo menos hasta la mediados de la década del 40 del siglo XX. Estamos hablando en esta historia de larga duración de una guerra civil, 1820-1880, que tiene su punto más fuerte con el fusilamiento de Dorrego, y estamos hablando de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca como 4 personajes emergentes de aquel contexto histórico que consolidaron un modelo que se impuso sobre las 3/4 partes del territorio argentino, que quedó marginado junto a sus poblaciones de ese modelo de país. Por lo tanto, ese modelo hay que explicarlo, cultural, educativamente. Hay dentro Sarmiento, desde el punto de vista de la historia, perdón, dentro Mitre. Digo, este modelo es el que tratamos de explicar nosotros como una parte fundante para ir entendiendo qué nos pasó antes y qué nos pasó después. Ahí entra Marquín. Y no podemos hablar solamente del modelo de país si no hablamos del contexto mundial. Y ahí es donde entra Gran Bretaña. Esa obsesión inglesa, no solamente con lo que después va a ser la Argentina, sino con convertirse, que de hecho lo fue, en el imperio del planeta. Hasta 1825, que es cuando se produce la liberación definitiva de América Latina de manos del Imperio Español, Gran Bretaña era el segundo imperio del mundo. A partir de eso pasó a ser el primero. En cuanto a millones de kilómetros cuadrados, en cuanto a cantidad de millones de habitantes que estaban bajo la corona británica y en cuanto al poderío militar y económico. Recién pasa a un segundo plano luego de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en 1825, más o menos 1945. El segundo plano sería el segundo detrás de Estados Unidos en el mundo occidental capitalista. Mundo occidental capitalista. Estamos hablando de un proyecto imperial de una clase gobernante, dirigente y dominante, y un pueblo, el pueblo británico, consciente de lo que ellos llaman su destino, de expandir su economía, su cultura, su pensamiento, sus ideas de la vida cotidiana, inclusive, al resto del planeta. Si uno tuviera un mapa, mis alumnos y alumnas sufren porque como no tengo mapa, dibujo mapas en el pizarrón. Fui mejorando con el correr de los años, pero bueno, con un marcador dibujar un mapa rapidito es complicado. No se preocupen que no lo voy a hacer ahora, vamos a jugar un poco con la imaginación. Si uno estaría parado acá frente a un planiferio, vería que arriba de todo chiquitita estaría la isla británica, ¿verdad? Es una isla, además una isla. Bueno, entender el Imperio Británico es entender el peñón de Gibraltar, derechito hacia abajo, entre España y el norte de África, ¿verdad? Sur de España, control del Mediterráneo y del Atlántico, que rodea Mar del Norte, Francia, Portugal, bueno, también España y el Mediterráneo. El norte de África, Egipto, actualmente, colonia británica. A la derecha de África y a la izquierda, es decir, al oriente y al occidente, y al sur, Sudáfrica, colonia británica, y unos 15 países a derecha e izquierda, colonia británica. Vuelvo para arriba, el Mediterráneo. Seguimos por el Mediterráneo, pasamos Turquía, pasamos Grecia, subimos un poquitito, el actual territorio de Israel.
Palestina, colonia británica. Seguimos hacia la derecha en el mapa, subimos un poquito, controlaban la ruta de la seda y del opio de actualmente Irak e Irán. La India, Pakistán, colonia británica. Seguimos, bajamos en diagonal hacia la derecha un poquito más, Australia, Nueva Zelanda, colonia británica. Volvemos a la otra punta, el Caribe, no menos de 10 islas, colonias británicas. Belice, pegada a México, colonia británica. La Guyana, al norte de Sudamérica. Malvinas. Yo le digo a mis alumnos y alumnas, si uno tiene ganas, un buen día de sol, que poca brisa, agarra un botecito, un velerito y derechito de Buenos Aires se enfoca en Sudáfrica. De Sudáfrica a Malvinas. Malvinas, Canal de Beagle, el Pacífico, lo que después se van a quedar los yanquis, es el Canal del Panamá, 1904. No había Canal del Panamá. Por eso Malvinas, por eso Canal de Beagle, por eso el Pacífico, Chile, Perú, Centroamérica. Conocemos Centroamérica, Océano Índico, Australia, Nueva Zelanda. Esto era Gran Bretaña, y lo fue al menos hasta mediados de la década del 40 del siglo XX, cuando pierde a China, y que la compartía con otros países occidentales como colonia, y a la India. Pero hasta 1948 Gran Bretaña es norte de África, sur de África, oriente y occidente de África, es el Peñón de Gibraltar, es la zona de cercano y Medio Oriente, es Australia, Nueva Zelanda, la India. Esto es Gran Bretaña. Si no metemos la historia argentina, que es la que nos interesa, en ese plano de conquista imperial, no entendemos el porqué de la guerra. Nos quedamos en la guerra en sí mismo y para atrás está todo bien y para adelante va a seguir todo fenómeno. Porque además, cuando se tomaron las islas en 1833, que venían siendo territorio de disputa de varios imperios, no solamente el español, los Países Bajos, Estados Unidos, que estaba conformando como imperio también, lo que se buscaba y se busca, y actualmente también está en disputa, es la Antártida. ¿Sí? Hoy hay bases británicas de muchos países, y también nuestras, en la Antártida. Si uno estudia a fondo la historia de la geografía de Sudamérica y de la Argentina y Sudamérica en particular, vamos a ver que la Antártida no le pertenece ni a Gran Bretaña, ni a China, ni a Estados Unidos, ni a Francia. No. Le pertenece, y esto después lo hago más armado el relato, en todo caso a la Argentina y a Chile. Eso después lo veremos. Digo, Gran Bretaña es esto, y nosotros entramos en ese juego planetario. Ellos comenzaron a expandirse a comienzos tomar una fecha puntual, comienzo del siglo XVI, y no pararon hasta hoy. Bueno, hoy está mucho más compleja la cosa, bueno, se fueron de Europa, está mucho más compleja la situación británica. Pero digo, para entender y ser muy simple, yo también el relato. Desde 1501 en adelante no pararon de expandirse. Naturalmente que esto no es algo achacable solo a los británicos. Ustedes saben, bueno, tuvo el Imperio Español, el francés, los Países Bajos, después se sumó Estados Unidos, Alemania, Italia, Rusia, Japón. Bueno, esto de los imperios le costó al planeta 2 guerras mundiales y la Guerra Fría. Y millones y millones y millones de seres humanos en cuanto a costo de vida, porque lo que está en disputa con Malvinas es materia prima, recursos naturales, control de los mares, la riqueza de los mares, y sobre todo, insisto, recursos naturales y materias primas. ¿Y por qué Argentina entró en esto de las invasiones inglesas en adelante? Bueno, las invasiones inglesas primero, el bloqueo, la deuda externa también es una manera de dominación con Bernardino Rivadavia, el tema del bloqueo francés, el anglo-francés, y uno va descubriendo que antes de Rivadavia estaba Alvear, Marcelo Teodoro. Y al director supremo se le ocurre plantearle a la corona británica que las Provincias Unidas tenían que ser un protectorado británico. Quizás por eso San Martín es el que obliga a agregarle al Congreso de Tucumán que tenemos que ser independientes de toda dominación extranjera, porque sabía del plan de transformarnos en protectorado británico en aquel momento. Este es Alvear, mencionamos a Rivadavia, Florencio Varela, Rivera Indarte, hombres de la generación del 37,
unitarios exiliados, antirrocistas, anticaudillos federales. Bien, una ideología, una manera de ver la vida, un modelo de país, perfecto. 2 años se la pasan mendigando ante las coronas francesas y británicas la invasión a la entonces Confederación Argentina para transformarla en una colonia británica. De ahí el bloqueo anglo-francés. ¿Por qué la vuelta obligado, que no es una derrota militar, es recordada recién en 1974 como feriado? Después, bueno, pues vino lo que vino, la dictadura cívico-militar, etc. ¿Por qué nunca se recordó la vuelta obligada? Porque es uno de los mayores emblemas de la soberanía nacional que tenemos. Fue una derrota que se transformó en un posicionamiento. Tratemos de pensarlo, 1845, ¿qué podría pasar por la cabeza de los criollos, mestizos, mulatos, zambos, afrodescendientes, pueblos originarios del litoral que decidieron defenderse de la invasión británica? ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo se construía la conciencia nacional en 1845? ¿Cómo se construyó en 1806-7? Cosas muy abstractas. Entonces por ahí podemos hacer un debate y como si no, googleamos, buscamos, debatimos. En aquel momento, ¿cómo hacía esa población conformada por etnias, además, no homogénea, para decir, sí, hay que seguirlo a Belgrano en el éxodo urgente? Sí, hay que cruzar los Andes con San Martín y morir por Chile y Perú. Es raro, ¿no? Es raro. Hay que defendernos de los ingleses, porque ¿de dónde venía esta conciencia, esta construcción? Bueno, a esto nos referimos cuando hablamos de la historia, la antinomia y por qué insertar a Malvinas en esto. Porque esa conciencia de pueblo, con cuestiones soberanas, independentistas, con dignidad, con orgullo, con defender, recién aparecía el concepto patria, estaba en esa conciencia colectiva. Por eso la vuelta obligado. ¿Qué significaba la vuelta obligado o esa batalla y después quebracho o tonelero? ¿Por qué los ingleses juegan a esto con los franceses? Volvemos a lo mismo al mapita imaginario. Río de la Plata. ¿Por qué se independizó Uruguay de las Provincias Unidas de Río de la Plata? La guerra con Brasil. ¿Quién interviene para que Uruguay sea independiente con el apoyo de la clase comercial de la época de Río de la Plata? Inglaterra. 2 estados, 2 puertos, no un estado con los 2 puertos propios, que hubieran sido las Provincias Unidas de Río de la Plata. Uruguay, estado tapón. Con todo respeto a nuestros hermanos latinoamericanos uruguayos. Argentina, que estaba haciendo, que no era. La entrada de Río de la Plata para Uruguay significaba 100 barcos con mercaderías para Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, torcemos a la izquierda, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia. Era el control de todos los ríos, incluido el Pilcomayo, el Orinoco, y la entrada a toda Sudamérica de las manufacturas británicas. Eso fue el objetivo inicial de las invasiones inglesas y fue el objetivo de la vuelta obligada. Militarmente no se pudo. Sí se pudo políticamente, por eso comencé hablando del modelo exportador y de las 3 presidencias que pasaron a la historia como las presidencias fundadoras: Mitre, Sarmiento, Avellaneda. La guerra del Paraguay, el país que le discutía desarrollo industrial a Gran Bretaña. ¿Sí? Paraguay tenía la construcción, fundaciones de acero, había construido locomotoras, construía armas, construía puentes, tenía un proyecto económico alternativo a la División Internacional del Trabajo, de la cual ustedes seguramente hablan, han estudiado, han escuchado, investigado y difunden. División Internacional del Trabajo. Cada país en el planeta va a cumplir con un rol predeterminado de acuerdo a las necesidades del Imperio Británico. Nosotros, trigo, maíz, lana, un poco de carne salada y después vendrá la carne a fin del siglo XIX. Pero trigo, maíz y lana. Perdón, cuero y carne salada. Después vendrá la carne, después vendrán los frigoríficos. Este era el rol para nuestro país, que era la pampa húmeda.
¿Qué pasaba con las 3/4 partes restantes que mencioné? Fuera. Vemos azúcar, pero el azúcar del noroeste nuestro no tiene la calidad, la fineza y la baratura de la mano de obra cuasi esclava de Cuba. El azúcar cubano, el café de Costa Rica, el cobre chileno, el estaño boliviano, la carne en Brasil, Uruguay y sur de Brasil, Uruguay y Argentina. Y así seguimos con el resto de los países del planeta. Es decir, modelos de país construidos y constituidos por una clase nuestra, la oligarquía terrateniente, clase gobernante, clase dirigente y clase dominante, todos juntos al mismo tiempo, con un modelo de país de acuerdo a la demanda británica. El noroeste, el litoral, un poco de la Patagonia con la lana de oveja, Cuyo, fuera de un modelo que nosotros definimos, totalmente debatible, no hay problema con esto, como exclusivo y excluyente. Sumado a que la idea sarmientina era tomar a la población originaria como una población descartable. Bueno, descartable, perdón, aniquilable, exterminable. De ahí las dos patas del modelo, ferrocarriles e inmigrantes. Ferrocarriles, bienvenidos. Yo siempre le explico a mis alumnas y alumnos que no confundamos el confort de viajar en un ferrocarril a Tucumán en 14, 15, 16 horas y en una carreta tirada por bueyes en 3 meses. Obviamente. El problema no es ese, el problema es que construyamos un modelo de ferrocarril al servicio del puerto de Buenos Aires. Y ustedes saben que para el interior del país, casi a fin del siglo XIX, definirse como argentino era una mala palabra. Porque ser argentino era ser habitante del puerto, Argento, Plata, y el puerto era el enemigo del interior. Como decía Carlos Tejedor, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, que Buenos Aires, esto era de Mitre, Buenos Aires era la República Argentina, y el resto eran 13 ranchos. Sí, Mitre superó a Rivadavia. Rivadavia quería un hinterland como República Argentina de unos 300 kilómetros cuadrados, y Mitre lo supera. No, incluyamos a toda la provincia de Buenos Aires como República Argentina. El resto no es la Argentina. Esto es Sarmiento. Esto es Sarmiento. Sarmiento se dedicó a escribir, bueno, la primera novela, digamos, creo que siguiendo David Viñas, un historiador de la literatura argentina, un gran literato, él decía que el Facundo era la primera novela de la historia argentina y la primera novela militante de la historia argentina. Facundo, donde Sarmiento desgrana toda su idea acerca del significado del caudillo y las montoneras federales y del gaucho. Bien. Por lo tanto, Buenos Aires, República Argentina, la capital federal donde quedó puesta, ¿por quién? Otra vez, por Julio Argentino Roca en 1881. Capital federal, acá, la puntilla. ¿Dónde pensaban Belgrano y San Martín que debería ser el centro de las provincias unidas de Río de la Plata? En Tucumán. Quedó la capital federal. Dos modelos. Inclusivo o exclusivo. Con sus complejidades, inclusive el que uno puede llegar a estar de acuerdo o apoyarlo. No es Disney, Pixar, una película bellísima. No. Hay complejidades también, hay muchos grises. Pero digo, ¿por qué Tucumán? ¿Por qué la cultura amerindia? ¿Por qué el puerto de Buenos Aires? ¿Por qué reemplazo de los pueblos originarios? Modelos. Económico, cultural, educativo, religioso, modelos. ¿Quién está detrás del modelo? Gran Bretaña. Todo está preparado, 1860, 70, 80, 90, la guerra del Paraguay. Nosotros participamos en el exterminio del 70% del pueblo paraguayo. Hay que leer, esto está a la vista, las cartas del momento, los documentos oficiales de Foreign Office. ¿Quién prohijó la guerra? ¿Quién la bancó? Bueno, la Bari Brothers, la del préstamo Rivadavia, bancó la guerra. La banca Rothschild, también británica, bancó la guerra. Bueno, esto es para ir entendiendo, vuelvo a insistir, a priori, cómo nos veían, cómo teníamos que insertarnos en el mundo. ¿Vieron esa palabrita permanente que Argentina tiene que ser un país serio e insertarse en el mundo? Bueno, viene de ahí. Si a Malvinas no la insertamos
en ese contexto nacional e internacional, volvemos a lo mismo, creo que es un hecho aislado, con todo respeto al tema del hecho aislado, un hecho aislado muy importante, pero perdemos, creo, de vista esta larga historia de pelea por la soberanía, la identidad, la patria, insisto con el concepto de la inclusión de las mayorías, digamos, en el caso nuestro, de lo que eran las Provincias Unidas, o fue después la República Argentina hacia finales del siglo XIX. Y los intentos de quienes estaban de acuerdo con esta inserción de la Argentina como país serio en el mundo, y esto, perdón, a esto me refiero cuando hablo de ese capital cultural simbólico, ese sentido común que yo no estoy de acuerdo en absoluto, al menos no aquí dentro, con el sentido común, no en una facultad, en un colegio, en un profesorado, para nada. El sentido común es que está bien el sillón de Rivadavia, está bien la estatua de Lavalle, está bien ser un país serio, está bien insertarnos en el mundo. Esa sumatoria de frases que no nos permiten pensar y reflexionar, que no nos permiten armar un discurso, un relato con fundamento. Insisto, ¿podemos estar en desacuerdo con esto? Sí, lo podemos debatir también. Bueno, lo debatimos en estos espacios con las fuentes ad hoc, con los fundamentos necesarios, con cierta y mínima racionalidad, lo cual no quita que no tengamos pasión para hacerlo y defender una postura. Pero si no, nos llenamos de frases hechas, o la que dijo Argentina ha ganado el mundo, y nos olvidamos que hay toda una línea de construcción y de deconstrucción de nuestra historia nacional y de ocultamiento de esa historia nacional. Entonces, lo que pasa en la historia y durante décadas, bueno, yo en la primaria sí fui formado, en el secundario también, y en un momento en la Facultad de Filosofía y Letras, hasta que la cosa cambió, a fines de los 80, 70, principios de los 80, también a mí me enseñaban historia de América, tenía que aprender de memoria las órdenes religiosas que me habían llegado a Río de la Plata, y así aprobaba la materia, ¿sí? Como me hacían estudiar en el secundario, me paraba al lado del pupitre y repetía de memoria la primera junta de gobierno. Ah, muy bien, tiene un 10. Digo, esta manera conductista es la manera sarmientina, es la que trajo Sarmiento de Estados Unidos, el conductismo como forma didáctica de la enseñanza, el aprender de memoria, lo cual no quita que nosotros tengamos que utilizar la memoria para rememorar y para no olvidar, que es lo mismo, como le digo a mis alumnos, que estudiar de memoria. Entonces uno va descubriendo esto, esta línea histórica del otro lado, donde no se detiene con Florencio Varela y Rivera Indarte, avanza con Juárez Selman y Pellegrini, donde ellos, en carta, bueno, Pellegrini, después de la caída de Juárez Selman, Pellegrini había estado en Francia, cuando vuelve dice, bueno, realmente la Patagonia tiene que estar en manos de capitales ingleses, es más, yo prefiero un obrero galés, un minero galés, dice, a la incuria de un tehuelche en la Patagonia, digamos, la incuria, ¿no? La cosa, el estigma, ¿no? El degradamiento de la persona porque era tehuelche. Bueno, olvidándose que los pueblos originarios se ofrecieron en 1806-1807 a pelear por la defensa del Río de la Plata. Se ofrecieron al Cabildo, ¿sí? En esa época, como también se lo ofrecieron a San Martín para el cruce de los Andes. Bueno, pero los tehuelches tienen incuria. Entonces, toda una construcción hasta el día de hoy donde un otro diferente, acá hablamos de identidad, si no es como yo me visto, como yo hablo, como yo como, estudio, vivo y donde yo vivo, el un otro diferente lo desprecio, lo estigmatizo. Tengo un a priori porque no es como yo, porque yo trabajo, el resto no. Esta idea del yoísmo es una construcción identitaria subjetiva e individualista que rompe con el colectivo, rompe con el tejido social solidario. De ahí que es naturalizar que la riqueza está en el campo, sujeto que no existe. No existe el sujeto campo, ni en términos económicos ni sociológicos. ¿Qué es el campo? Pero está bien, uno va comprando que la Argentina es el campo. Como aquella película Plata Dulce, Argentina, altamente recomendable, que en un momento el personaje en plena dictadura cívico-militar neoliberal dice, menos mal, parece que va a llover, una buena cosecha y la Argentina se salva. Este tipo de frases hechas, vuelvo a insistir, tiene que ver con esta construcción. Con Juárez Selman y Pellegrini, presidentes de la Nación,
con el pacto Roca-Runciman, Roca-Hijo, década del 30. Vamos a saltear la Patagonia, el fusilamiento de 1500 peones, argentinos y chilenos por demandas laborales. Esto es Malvinas. Esto es Malvinas. Porque uno también tiene que pensar, cuando habla de Malvinas, en qué momento se la recuerda y en qué momento no. Hoy estamos hablando de Malvinas. Nosotros venimos hablando de Malvinas en los últimos 4 o 5 años. Tampoco hace 30 años que hablamos de Malvinas. Hace 4 o 5 años empezamos a hablar de Malvinas en la facultad. Empezamos a hablar, empezaron a venir excombatientes que trabajan acá en Loma de Zamora, en el PAMI, a dar charlas. Dieron charlas durante la pandemia vía Zoom. Nos pareció muy piola porque ellos contaban todos sus relatos, sus vivencias, sus historias de vida, su historia oral, que nos parece fundamental, su sentimiento, vos qué sentiste, más allá de que me cuentes qué hacías en la guerra o qué pensabas. Pero digo, ¿cuándo hablamos de Malvinas realmente? Y cuando hablamos, ¿cómo la insertamos en esta historia de larga duración? ¿Cómo tratamos de armar un rompecabezas complejos, simple, sintético, para que en las aulas los pibes y las pibas, o los no tan pibes y no tan pibas, se vayan y al menos a la noche en la casa o a la tardecita con los amigos comenten esto y charlen un ratito, que sea 5 minutitos, no mucho más de esto? Sí, ¿dónde aparecen Malvinas en las redes sociales? Sí, la vorágine no casual en la cual nos estamos inmersos en los últimos tiempos con modelos económicos que más o menos tratamos de ir definiendo muy sintéticamente, hace que la cosa sea muy rápida, muy del momento, muy instantánea, y hablar de la memoria o hablar de la soberanía es aburrido, porque uno habla mucho y define pocas cosas, pero uno tiene que tratar de hacer el esfuerzo, más si estamos en las aulas, de dar esta batalla cultural. Esto es lo que pensamos nosotros al menos. Decía, del Pacto Roca-Runciman en adelante, bueno, para ir sintetizando un poco más todavía, no vamos a entrar en demasiados detalles, pero nosotros llegamos a la guerra de Malvinas con una permanente y recurrente desmalvinización que se potenció después de la derrota en la guerra. Investigando la temática a fondo, uno descubre que hay un intento de instalar fuerte con una corporación argentina de pesca en 1904, ¿sí?, en Malvinas, y donde los ingleses operan rápidamente para obturar ese desarrollo. Bueno, esa fábrica es la que después, sobre pretexto de recuperar la chatarra por el empresario Davidov, va a dar inicio a la guerra en abril del 82. De 1904 en adelante reclamos hubo siempre, pero reclamos formales. Reclamos ante Gran Bretaña que tenemos que discutir, sí, bueno, no estoy de acuerdo. Y reclamos, ¿cuándo reclamos? ¿Cuándo hubo una política de desarrollo en los manuales de historia, en los manuales de los colegios de secundario y de primaria, durante el primer y segundo gobierno del peronismo? Uno cuando ve la primera vez el primer mapa suramericano, que no existía, porque también de esto se constituye la identidad, las estampillas que empiezan a hacer también, aunque suene tonto de la época, bueno, no mandaba cartas en aquella época y después también, las estampillas reivindicando las Malvinas, y el intento en 1954 de armar una colonia para 500 habitantes en la Antártida. Argentina fue el primer país en América Latina que tuvo un rompehielos, el Irizar. Sí, toda esta historia de rompehielos, de estampillas, de manuales, la editorial Estrada, sobre todo, publicando poesía sobre Malvinas, historias de Malvinas para la primaria, actos sobre Malvinas, y el concepto de bicontinentalidad que caído del peronismo se abandonó hasta los últimos 10 años. En 2010, 2011 apareció otra vez la bicontinentalidad, que es esto que dije hoy brevemente, que Malvinas, el peronismo la inserta en el Atlántico Sur hasta la Antártida y en toda la Patagonia. No era Malvinas, era Malvinas, todo el Atlántico Sur, desde Bahía Blanca hasta la Antártida. ¿Y qué país apoya la demanda argentina con cartas, con acuerdos, poniendo guita para la investigación en conjunto, apoyando la postura argentina? Chile. Yo sé que a veces se dice que porque Chile ayudó, sí, Pinochet ayudó a la dictadura, no el pueblo chileno. Porque en esto también se construye la identidad falsa
de el paraguas, el bolita, el peluca, el chilote o el tucumano ladrón, el cordobés mentiroso, el santiagueño vago. ¿Son todos malos menos yo? ¿Es así? ¿Adentro y afuera del país? ¿Eso no es un modelo cultural educativo? Que no quiero entrar en la política actual para seguir dando sinónimos de estigmatización, denigración y expulsión del un otro diferente a los márgenes. El marginal, que en realidad no lo es un marginado a los márgenes de la sociedad. Chile fue el país que nos apoyó recurrentemente hasta la caída del peronismo y hasta la caída del presidente chileno por un golpe militar que apoyaba a Perón. A partir del 55 se abandona todo tipo de investigación y desarrollo científico-tecnológico sobre la Antártida, no solamente sobre el mar, y sobre la Patagonia. Les recomiendo a Hernán Pujato o les recomiendo a Hartlich con H, H-A-R-T-L-I-C-H para googlear e investigar. Pujato no era peronista, era un coronel que le lleva a Perón un proyecto similar al proyecto mexicano y estadounidense de defensa de aguas territoriales. Porque si hay alguien que defiende sus aguas territoriales es Estados Unidos de Norteamérica. Vayamos a navegar libremente por el Támesis o por el Mississippi, como quiso hacer Gran Bretaña y Francia en el río Paraná. Vayamos a ver qué pasa. Vayamos a decir a Norteamérica que sus mares de alrededor vamos a ir nosotros a investigar. Entonces, ¿queremos ser como los países serios? Defendamos las aguas territoriales que nos pertenecen. Esto estaba en la Constitución Nacional del 49, que naturalmente desapareció con el golpe del 55. Decía, después Malvinas. Bueno, uno que vivió la época, que era joven y que estaba totalmente en contra y militaba contra la dictadura cívico-militar en aquella época, uno, que soy yo, estuve muy confundido, perdón por la autorreferencia. Estaba muy confundido porque yo tenía un nacionalismo muy acendrado, pero un nacionalismo vinculado con esto que estamos hablando, no el nacionalismo xenófobo. Y dije, Galtieri, Menéndez, Astiz, ¿en serio? ¿En serio me están diciendo que ellos son ahora soberanos y patriotas, independentistas y antiimperialistas? ¿Habrán cambiado tanto? Bueno, la guerra demostró que no. La guerra demostró que no. Astiz se rindió sin disparar un solo tiro. Menéndez se rindió vestido de punta en blanco. Jeremy Moore estaba ojeroso, con barro, barbudo. El jefe de las tropas inglesas había peleado en primera línea. Menéndez, peinado a la gomina, botas negras lustrosas, la foto está en Google, firmando la capitulación de una guerra en la cual nunca participó. ¿Qué pasó con la ropa de los soldados? ¿Había industrias textiles en la Argentina? No. ¿Qué pasó con la industria de armamentos? ¿Había fábricas militares, industria nacional, metalúrgica en marcha? No. Modelo de país. ¿Cómo podemos ir a una guerra contra el mayor imperio del planeta a miles de kilómetros de distancia, los grandes centros industriales, si teníamos una industria destruida? 1982, Plan Martínez de Oz. ¿Qué conciencia soberana había en el pueblo más de la pasión del momento y la coyuntura que mueve la fibra más íntima Malvinas? Más allá de esa pasión, ¿qué estructura socioeconómica había para poder defender las Malvinas a esa distancia? Esto no lo dice uno de un relato pasional. ¿Explotaban las bombas? ¿Salían las balas? ¿Les llegó la comida a los soldados? Los miles de soldados correntinos estaban acostumbrados a luchar con 5 grados bajo cero. ¿Tenían entrenamiento esos chicos de 18 años? ¿Qué pasó con las 100 mujeres que participaron en la guerra? ¿Se habló de ellas? Hace 4 o 5 años se empezó a hablar de las 100 mujeres que participaron en la guerra. ¿Sabíamos que había mujeres en la guerra? No. Modelo de país. Si no se tomó en cuenta la lucha de los conscriptos, menos se va a hablar de las 100 mujeres que participaron. Hasta hace unos años atrás, intentaron desfilar y sus camaradas de armas las echaron del desfile. ¿Sabían esto? Bueno, las echaron del desfile. ¿Por qué? Porque eran mujeres. Recién ahora se las acaba de reconocer hace pocos años con
con condecoraciones, y ahora sí hay toda una tarea de investigación en la cual estamos trabajando mucho, con otra gente que empezó mucho antes, sobre la historia de las mujeres y la historia en Malvinas. Entonces, una dictadura cívico-militar que concibió el inicio del neoliberalismo en la Argentina, del cual me parece que nos iríamos mucho en hablar de esto, ¿realmente defendía la soberanía y la identidad o fue una guerra planificada para tratar de salir por arriba, como decía Marechal, del laberinto económico y social en el cual estaban metidos en 1982? Porque la historia de Galtieri, Menéndez y Astiz, por mencionar nada más que tres de los altos mandos, es una historia vinculada con el imperio norteamericano y el imperio inglés. Y hoy sabemos que el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, firmado por todos los países, menos por la Argentina del peronismo, y por Estados Unidos, era defender a América de injerencias extranjeras. ¿Pasó eso? No. Digo, ¿esto realmente la dictadura cívico-militar, esta geopolítica no la tuvo en cuenta? ¿Qué pensó? ¿Que no iba a pasar nada? ¿Que los norteamericanos iban a venir a decir, tenés razón, sos mi aliado, la OTAN a mí no me importa? Bueno, todo esto es Malvinas. Es la OTAN, es el Fondo Monetario, es la Baring Brothers, es Inglaterra, es Estados Unidos, es la dictadura cívico-militar chilena de Pinochet apoyando, ¿sí?, con satélites y con bases a los aviones ingleses, y es el olvido al pueblo y al gobierno peruano de los aviones que nos dieron y el ofrecimiento de venir a pelear por Argentina. ¿Cuándo hablamos de Perú nosotros? No, hablamos del enemigo chileno. Esto no es casual. Que el pueblo chileno sea enemigo y del pueblo peruano ni siquiera hablemos. Esto es modelo de país. Por acá no entra la parte política o militar. Acá entra la parte cultural educativa. Y nosotros nos comemos todos los días, me incluyo, las pastillitas, sobre todo en esta época, desinformativa, y construimos un relato histórico con frases hechas y con títulos. No investigamos, no pensamos, no reflexionamos, no debatimos entre nosotros, y siempre hay otra historia para contar. Pensemos en esto, no dar por pensado lo ya pensado, porque si no, la historia, como lo dijo Lito Nebbia en esa canción, que ya la frase es muy trillada, la historia los que ganan, la escriben los que ganan. Y ellos ganaron la guerra civil del siglo XIX. Y gobernaron, salvo el interregno de Irigoyen, hasta 1945. Después siguieron gobernando del 55 al 73. Y después siguieron gobernando, digamos. La democracia argentina siempre estuvo muy condicionada por estos modelos socioeconómicos. Por eso no queremos tratar Malvinas de manera aislada. Por eso lo que vamos a meter en la coyuntura. Porque, termino con esto, no fue casual la desmalvinización posterior. A pesar de los esfuerzos de Dante Caputo, el canciller de Alfonsín, hasta ahí. Porque después vino el osito Winnie Pooh y las relaciones carnales del canciller de Menem, de la alianza, mejor no hablemos, y recién 2006, 2007, 2008 empezó otra vez una política de malvinización cultural y educativa. Hasta que un expresidente dijo, no entiendo esto de gastar tanta plata en algo que está tan lejos. No sé qué es esto de la soberanía siendo un país tan grande. Dijo un expresidente, que quizás pueda llegar a ser presidente de nuevo, no lo sé. Y una funcionaria de él dijo hace 2 años, cambiemos las Malvinas por vacunas de Pfizer. Actual dirigente político opositora, presidenta de un partido opositor. Cambiemos Malvinas por Pfizer. ¿Y por qué no? Hacen falta vacunas Pfizer, porque las vacunas rusas son malas y las chinas también. Claro. ¿Para qué queremos las Malvinas? ¿Para qué queremos la Patagonia? ¿Para qué queremos el Paraná? ¿Para qué? Si con la capital federal nos alcanza y sobra. Ya está. El resto vamos afuera de vacaciones, o sea, al interior nos vamos afuera, y después volvemos adentro, a la capital federal. Bueno, no quiero extenderme más, breve síntesis, espero no haber sido tan complejo en el relato, pero quería dejar unos minutos para todas las dudas, preguntas y críticas que sean necesarias para charlar antes de irnos. Gracias por la atención que me prestaron, es muy amable.
que no es casual. Es como que le faltan esas vinculaciones que él va dando, ¿no? De esas relaciones políticas que van por abajo y que no lo podemos ver en esa historia que no fueron como estructurando de manera aislada, como islas. Gracias porque viene a poder nosotros como docentes poder justamente aportar el pensamiento crítico de nuestros alumnos. Gracias. No, gracias a vos por tu comentario y es la idea que veamos todo fragmentado, todo aislado, así que no veamos una película completa. Esta es la idea, y más hoy en día. Más hoy en día, con el mundo global, la idea es no tener un segundo para detenernos a mirar el bombardeo de noticias, todas mezcladas, todo lo mismo. Esa es la idea, ¿no? Que es no pensar, digamos, no parar, como, perdón, en términos futboleros, no parar la pelota, levantar la cabeza y mirar el campo de juego, ¿no? Una cosa así muy... Cuanto más suerte y deshilachado, mejor. Por eso en el diseño, hablo desde el diseño curricular de nivel primario, vieron que donde está el enfoque de ciencias sociales siempre se habla que cuando miramos un hecho histórico tenemos que ver al sujeto social en un contexto, en un espacio geográfico y en un tiempo histórico, ¿no? Ese es el gran desafío de enseñar historia también, porque nosotras que somos, yo que soy maestra, que también me formé hacia Añares, siempre nos enseñaban esta cuestión fragmentaria, ¿no? Y justamente es tan rica la historia para enseñarla, hablo desde el nivel primario, para enseñarla en ese contexto como lo estuvo desarrollando, ¿no? Hacer una mirada, ¿no? Alejarse un poquito del hecho y poder dar aportes y todas las variables que están atravesando ese hecho social. Y eso me parece que es un gran desafío para nosotros los docentes en el nivel que estemos, para justamente ir despertando ese espíritu crítico que justamente dice el diseño curricular en el egresado de sexto grado con ese perfil que nos presenta, ¿no? Esta formación del futuro ciudadano que obviamente se consolida en el nivel secundario y ni que hablar cuando se está trabajando en los niveles con adultos. Entonces creo que desarrollar la mirada histórica, no solamente de Malvinas, sino de cualquier otro acontecimiento que tenga que ver fuertemente con la identidad argentina, es muy interesante y es un desafío para nosotros, primero nosotras, buscar, ¿no? En documentos para tener una buena argumentación frente a alumnos que a lo mejor también vienen y nos desafían con preguntas que nos movilizan. El documento histórico es valiosísimo para trabajar, conocerlo nosotros para después poder compartirlo con los alumnos. Yo siempre menciono que trabajaba con una maestra con un documento un libro de Graciela Meroni, que ella tenía en esos libros fotos de los documentos del Archivo de la Nación. Y siempre menciono este ejemplo también, ¿no? La esclavitud en el Río de la Plata. Otro tema también, como que los esclavos solamente quedaban en Brasil y a lo mejor en Uruguay, ¿no? Y acá alguno que otro que en las tertulias de la Semana de Mayo, ¿no? Entre 1810 y 1820 aparecía, ¿no? Algunos negros aparecían sirviendo las bandejas, ¿no? Lo que se compartía en las tertulias porteñas. Y fuertemente hubo una presencia de la negritud en el Río de la Plata. Yo lo descubrí como maestra y a partir de estos documentos pude también compartirlo con los alumnos. Por ejemplo, estas cuestiones de la que no se trabajaba en historia, con estos posicionamientos historiográficos en la historia, que nosotros con los docentes en el aula muchas veces nos quedamos con a lo mejor lo que pauta algún manual, ¿no? Y siempre hablamos que la editorial no tiene que decirnos cómo llevar nuestro año escolar en cuanto a lo que enseñamos, sino que hay un diseño que nos está orientando para dónde ir, ¿no? Entonces también estas miradas que contextualizan todos los hechos me parece que son importantes para nosotros refrescarnos, ¿sí? Y ver qué importante es conocer primero a nosotros para poder enseñar, que también la radio, la escuela es eso también, ¿no? Ustedes ponerse como primeros practicantes de la radio para después poder transmitirlo en el aula. Yo me acuerdo, yo hice la secundaria más o menos en mediados de los 90, en una escuela religiosa. Me acuerdo que había un manual de historia, creo que era de José Cosmel Ibáñez, sí. Y en un determinado momento, cuando se hablaba de historia argentina y del tema de Malvinas, había un fragmento muy chiquitito y a mí siempre me hizo ruido. Y hoy, bueno, rememorando ese libro, entran un montón de cosas y entiendo, porque
no puede ser solamente esto. Y teníamos un profesor de historia, que justamente el que nos había mandado, que enseñaba en un liceo militar. Y yo se habían puesto a discutir sobre qué había pasado de Malvinas, qué sé yo. Y como yo vengo de un hogar de zurdos, porque mi papá era zurdo, justamente, cuestioné y dijeron, ¿alguien sabe qué pasó con Malvinas? Y a mí se me ocurrió decir, y sí, porque fue un borracho que le declaró la guerra a las Malvinas. ¿Para qué? Era como un crimen a la bruja. Y ahí, pero no fue un presidente, yo tenía miedo de seguírsela retrucando porque era la época de las armonizaciones. Claro. Entonces, cerrando esto, dije entonces, tan mal aprendido no fui por mi adoctrinado por mi viejo, no. Y bueno, esto de hablar en contexto, ¿no? Mi viejo me enseñó eso, yo no lo tengo más, pero me enseñó a pensar esto de la historia. Entonces, claro, yo en esa época, en plena adolescencia, claro, me faltaban todos estos datos de ir un poco y rebobinar un poco más atrás, y ahora es como que caen todas las piezas, o sea, el rompecabezas que todavía se sigue debatiendo. Totalmente. Entonces es como, la verdad que es muy provechoso. Bueno, gracias. Muchas gracias. Una más para agregar. Sí, buenos días. Muy bien. Mi nombre es Adriana de la Escuela 79. Un poco en relación a lo que dijo el compañero recién, cuando lo escuchaba hablar, me acordé que en el 69, cuando yo iba a la escuela, tuve una maestra que fue la que me hizo sentir Malvinas por primera vez. Y bueno, la verdad, lamento decirlo porque está tan mal dicha la palabra odio y nos está destruyendo tanto, pero bueno, me hizo sentir odio a los ingleses. Porque yo tenía 9 años. Pero fue la primera vez que alguien en la escuela, y estoy hablando del 69, que habló de Malvinas en el aula, la primera vez, y después pasaron años y nadie. Y pobre maestra estaba tildada de comunista. Claro. O sea, la miré sin que eso fuera malo, pero en esa época era como para pobre mujer destruirla. Y después me pasó en la secundaria lo contrario, tener una profesora de geografía que continuamente nos decía, qué pena, ¿no?, que las invasiones inglesas las perdieron los ingleses. Y era continuo decirnos eso, o la agresión a lo popular. Y bueno, ni hablar en el 76, que yo estaba en 4º año, teníamos un profesor puesto para limpiarnos bien la cabeza y hablarnos. Y bueno, en el caso mío no estuvo amonestación, a mí me tocó el pozo de Banfield, porque por haber dicho tanto, había sido puesto para todo eso. Y el otro día me llamó la atención porque una alumna me dijo si era verdad que en la universidad adoctrinaban y si en la secundaria adoctrinaban. Entonces yo le pregunté, bueno, planteátelo vos con lo que te enseñamos los profesores. Y le comenté esto, y en otra escuela salió el tema del Paraguay. Porque casualmente los chicos tienen que ser representantes en la ONU y el país que nos tocó Paraguay. Y yo le digo, con cuánto respeto lo tenemos que tratar por lo que no conocemos y por lo que hemos destruido a Paraguay. Y por suerte varios chicos, me alegro, sabían la historia y pudimos comentar lo que usted ahora me contó de la guerra de Paraguay. Que muchos como que la tienen olvidada y o sea, la intervención de Inglaterra, no lo saben. El tema, tiraste varios, como el compañero acá, colega docente, te tiraron varias puntas. No es casual, yo la vez pasada pregunté también en este marco a docentes en el OMAS, algunos dijeron que sí, pero bueno, yo por la rapidez del tiempo que tenemos, tratar de ser sintético, ustedes conocen el operativo Cóndor, ¿verdad? Bueno, no todo el mundo conoce el operativo Cóndor, ¿no? En plena dictadura cívico-militar de Onganía. ¿Qué es esto que estamos diciendo del adoctrinamiento, ¿no? Suena fea la palabra, pero yo me pongo en espejo con Mitre. Bueno, Mitre adoctrinó toda su vida, y el Manuel Ibáñez adoctrinó toda su vida, y el interventor puesto por el golpe del 55, José Luis Romero, un gran historiador argentino, interventor de la dictadura de Aramburu en la Universidad de Buenos Aires.
y su hijo Luis Alberto Romero, que da clases en filosofía y letras de la UBA y forma historiadores e historiadoras, por suerte de varias cátedras alternativas, le dedican 2 renglones al bombardeo a Plaza de Mayo, en los manuales de historia que han circulado también en secundarios y profesorado. Y eso también es adoctrinar. Lo que pasa es que se ha construido del otro lado, muy inteligentemente, como yo vengo planteando, ese sentido común de un relato, porque en los últimos años se habla, no, porque el relato, sí, hubo siempre un relato en la historia argentina. Un relato que ocultó las políticas públicas de 1811 a 1833 para colonizar y gobernar Malvinas. Nadie habla de las políticas públicas de la Revolución de Mayo, por ejemplo. Porque la Revolución de Mayo son 12 figuritas. San Martín en el caballo blanco con el sable así, cruzando los Andes, como si fuera un santo que bajó, el santo de la espada. Sí, Dios y el demonio. ¿Qué tiene que ver la religión para explicar la historia? Uno puede tener su dogma de fe, bienvenido sea, o no tenerlo, pero en la clase yo no puedo explicar la historia viendo a San Martín como un santo. Si lo explico a San Martín como un santo, entonces es obvio el proyecto del Tahuantinsuyo. Pero ¿cómo voy a hablar del proyecto sanmartiniano y belgraniano del Tahuantinsuyo si Belgrano hizo la bandera mirando el cielo y viendo a la Virgen? No, la bandera no se hizo, no importa, bien, bueno, tenés razón. Entonces, esa manera, el problema no es adoctrinar, quizás. El problema es mentir, ocultar, y yo puedo defender mi postura totalmente contraria a lo que dije recién, pero con fundamentos. Bueno, vean, como decía acá la colega, vamos al documento histórico. ¿Qué dicen las cartas de Mitre y del Foreign Office sobre la guerra con el Paraguay? ¿Qué dijo Mitre? ¿Qué pasó en la Bolsa de Comercio cuando Mitre, después de la guerra del Paraguay, es homenajeado por el capitalismo británico a 3 cuadras de la casa de gobierno actual? Porque donde está la casa de gobierno actual, que estaba el fuerte, a 3 cuadras está la Bolsa de Comercio de la Argentina, o la Bolsa de Valores. Ahí estaba la casa de comercio británica. Si eso no es capital simbólico, ¿qué es? Ahí fue homenajeado Mitre. Bueno, hay que ir a esos documentos para después decir, bueno, mirá, sintéticamente, Mitre es, uno puede, Mitre es un traidor, Mitre es un cipayo, bueno, sin caer tanto en esa, ahí sí estaríamos una especie de discurso político, ideológico, no correcto quizás para un país serio. Pero si hay que ser un país serio, primero tiene que, desde las aulas, fundamentar su postura histórica, en esto que ustedes estaban planteando recién. Por eso digo, ¿realmente Cartier era un patriota? ¿En serio me decís? ¿Menéndez era un patriota? ¿Participaron en cuánto golpe de Estado hubo en la historia argentina contra los gobiernos democráticos? Eran aliados, pero aliados de laburar y cobrar para Estados Unidos y Norteamérica. Cartier venía de trabajar en contrainteligencia en Guatemala, El Salvador y Honduras en la década del 70-80. Asesinando miles de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. ¿En serio Cartier defendía al pueblo argentino? ¿En serio la misma política de Mariano Moreno, Cornelio Saavedra y los posteriores de los directores supremos, la misma política de él hacia Malvinas que la que tuvo en su momento el peronismo? Está hablando de las políticas, ¿eh? Si queremos porque tenga peronismo 10 horas, sí, ¿podemos hacerlo con fundamentos? Podemos hacerlo. Ahora, el que instaló el concepto de bicontinentalidad antártica y suramericana, el concepto de la Antártida suramericana fue Perón. Bueno, Cartier es lo mismo que Perón en este tema que me estoy refiriendo. Entonces, si no, metemos toda la misma bolsa y ese patriotismo es el que hoy aparece. Cuando vos dijiste una palabrita que lamentablemente en esta coyuntura es tan terrible, que es la palabra odio, que yo trabajo hace mucho tiempo con mis alumnos y alumnas, yo puedo estar en desacuerdo muchísimo con vos, pero no tengo que odiarte, porque pensás diferente. Sí, ese es un tema de la tolerancia. Entonces, la República, ¿no? Hay que defender la República. Vení, ¿qué es la República? ¿Qué es la República? A ver, contame. ¿Qué es la República para vos? Es lo mismo, digamos, depende de lo que charlemos, seguramente para cierta gente, historiador, bueno, para no irme del tema,
Para mí la República no es lo mismo que para Bartolomé Mitre. Un gran intelectual, un estadista, un genio de la política, ojo, no, eso es, el tipo era un genio, igual que Sarmiento. Pero defendían proyectos diferentes. Yo nunca defendí, ni voy a defender el proyecto de Sarmiento. Discúlpenme, ustedes saben mucho más de esto que yo. Pero yo no estoy de acuerdo con Sarmiento y le dediqué un capítulo en un manual de historia acá hipercrítico al concepto con el cual estoy de acuerdo, civilización y barbarie, pero del otro lado. Pero dediqué un capítulo en el manual de historia social general para que los alumnos de primer año de la facultad arranquen la materia estudiando la ideología sarmientina y cómo eso nos dio un modelo de país que gobernó a la Argentina hasta 1946. Inteligente la clase dominante oligárquica, la pucha madre. Arrancaron en 1862, nos pararon hasta 1946. La tenían re clara. Un partido político, fraude electoral, y después me hablan de las 70 estatuas de roca que conquistó el desierto, donde había arena, tuaregs y camellos. ¿Qué desierto conquistó Roca? ¿Pueden explicar a alguien? No digo ustedes, yo ¿qué desierto conquistó Roca? ¿Será verdad que mandaron familias de tehuelches enjauladas a la Feria de París de 1894 para exhibirlas como animales? ¿La civilización de la generación del 80? No, no puede ser mentira. ¿Cómo van a enjaular seres humanos? Sí, enjaularon seres humanos. Los mandaron al Congreso Internacional de París, enjaulados. Y de ahí viene después el mapuche, el tehuelche, ¿no? Toda esta gente, así como dijo acá el joven, todos estos zurdos, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque es tehuelche? ¿Porque es guaraní? ¿Porque es mapuche? ¿Por qué? Porque yo trabajo. El resto no. Esto también forma parte de ese modelo desmalvinizador. Pasamos de la euforia malvinera a cuando volvieron los excombatientes, que tenemos testimonios a rolete. Si hoy murieron tantos excombatientes suicidados como la misma cantidad de los que murieron en Malvinas. ¿Qué hizo el Estado por ellos? El Estado menemista, porque el Estado tiene nombre y apellido. Tiene ministros, secretarios de Estado, ministras, subsecretarios. O sea, no es el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es una clase gobernante, dirigente, y a veces no es clase dominante. A veces no lo es. La clase dominante está afuera. Pero esas políticas no públicas del Estado hizo que 350 excombatientes se suicidaron. De eso no hay que hablar. De las mujeres Malvinas no hay que hablar. ¿De qué hablamos? Del tiempo. No. Y ponerle nombre, apellido y carne y hueso. El mercado. ¿Qué es el mercado? No, porque las leyes del mercado. El mercado, el Standard Oil de capitales norteamericanos y la Shell de capitales holandeses y británicos que derrocó a Irigoyen, que no era populista ni de izquierda, era de la Unión Cívica Radical. El golpe de 1930 fue planificado, ejecutado y pagado por las dos grandes petroleras, porque Irigoyen le puso YPF adelante. Comunista Irigoyen. Marxista Irigoyen. No, tiene un concepto de YPF que era por alvear. Concepto de patria, de nación, de soberanía, de recursos naturales, que para el mercado, que es Standard Oil y Shell, originó el primer golpe de Estado en la historia argentina. ¿Viste? Es Malvinas. ¿Quién pensamos que están las plataformas petroleras hoy de Malvinas? Busquemos quiénes están. ¿Los del golpe del 30? No. Porque ellos tienen mucho más en claro que nosotros, como sujeto pueblo, muchas veces, esa continuidad histórica, ese relato y esa ejecución. Porque acá no es teoría, acá es práctica también. Lo tienen muy en claro desde Alvear para acá, 1815, hasta hoy. Por eso lo de Jauretche, el concepto de semicolonia, el pacto Roca-Runciman. Tenemos bandera, himno, el escarapela, chiste, está en el cielo, el águila guerrera y el pacto Roca-Runciman. Entonces, ¿qué es la soberanía? ¿La escarapela? Sí, pero también que no haya un pacto Roca-Runciman. Si no, veamos lo que nos pasa con el río Paraná hoy por hoy. ¿En manos de quién está el río Paraná? ¿Por dónde
donde pasa el narcotráfico en Argentina. Googleen, perdón, con todo respeto, si no lo han hecho seguramente lo saben, pero por las dudas, ¿quién maneja el río Paraná? ¿De dónde son las empresas? ¿De qué capitales? ¿Los barcos? ¿La soja? ¿De quién es? El famoso campo. Hoy descubrimos que el campo es China, Bélgica, Dreyfus, COFCO, Cargill, Estados Unidos. Dice, no, porque el campo, sí, el campo de Cargill, de COFCO y de Dreyfus. A esto me refiero cuando hablamos de poner nombre, apellido y carne y hueso a las cosas también, ¿no? Porque la historia no es la historia del solo personaje, que está bien, que le ponen impronta y liderazgo, como San Martín o Belgrano, o Artigas o Güemes, en realidad de Güemes y Artigas. También hoy por hoy es ese famoso, entre comillas, mercado, que es un sujeto muy complejo y con muchos nombres y apellidos y políticas concretas. Digamos, por eso Malvinas la queremos meter en este entramado, donde yo sé que abrí muchas ventanitas por abajo del título principal, pero si no, insisto, como dije al principio, está bien, nos quedamos con recordar la guerra, bárbaro. ¿Está bien? Quedamos ahí. Es un hecho histórico. San Martín cruzó los Andes, bien, bárbaro. Ya está. Y ahí quedamos. Yo creo que hay un tema que a mí me preocupa como profesora de secundaria, y es ver cómo los chicos el tema del nazismo, empezó a surgir como en agenda, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un grupo con distintas escuelas y ellos mandan sticker con la esvástica. Bueno, por esa razón yo decidí armar un trabajo así con material en video. Yo soy profe de NEPIX, no soy profe de historia, pero me parece importante que los profes tengamos en cuenta eso, ¿no? Que en la agenda está este tema muy instaurado entre los chicos y que en realidad no saben mucho de qué se trata, pero están sin darse cuenta compartiendo ese tipo de ideología. Y por eso es importante que nosotros como profes, no sé si a ustedes les pasó o les pasa, pero yo trabajo 2 horas en cada escuela, tengo 8 escuelas y 20 horas, y en todos los grupos aparecieron, nos llevamos una olimpiada de programación, armamos un grupo de esas olimpiadas y en todo el grupo eran ese tipo de stickers. Entonces, bueno, a raíz de eso, bueno chicos, dice la profesora se va a enojar. No me voy a enojar, al contrario. Les agradezco que hayan compartido todo esto para que las profes podamos con ustedes reflexionar sobre este tema, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero quería compartir. Yo tengo un alumno que quiere venir a la radio a hablar de Hitler. Yo me pregunté, pero sobre qué de Hitler, pero él quería venir a hablar bien de Hitler, bien de todo lo que sea Hitler, y tengo 2, bueno, que hablan de Adolfo y de Benito, y que también Adolfo y Benito, para ellos son personajes para hablar bien, explicar todo sobre esa mirada, pero digo, cuando yo creo que hablar de qué de Hitler. Porque yo no me le quería decir, no hables, sino a ver qué me planteaba ahí para no censurar. Pero, y tengo otra profesora de literatura que también está organizada en un grupo que lo compartimos, donde la idea es hablar mal de los bolivianos. En una escuela donde en mayoría son paraguayos, y el chico que quiere hablar mal de los bolivianos con una mirada de Hitler, usa anteojos. Yo le dije, ¿por qué mirás ese documento? Hay unos de 15 minutos en Netflix que muestran lo que pasó con un nene. 15 minutos dura. De un nenito que le faltaba una pierna y que lo querían matar. Y digo, bueno, por ahí miralo, y por ahí andás a ver si vos querías que en realidad es incluido. Digo, pero ¿y vos cuánto sabés? Le mandás a hacer un trabajo, pero el trabajo de él fue completar a favor de Hitler. Yo lo que estamos por plantear la semana que viene en clase. Sí, nosotros sé que tenemos que terminar con esto porque ya se nos fue el tiempo, pero trabajamos en la facultad hace rato brevemente porque los tiempos de los programas no nos permiten, pero hacer historia argentina, historia social general la metemos en contexto y
cuando explicamos la historia argentina de la década del 20 y del 30, le dedicamos por supuesto al tema del nazifascismo, a la mirada crítica, pero sí, bueno, tiene que ver con cuestiones de actualidad que se dan de largo debate y este discurso del odio tan instalado por los grupos de poder dominantes, porque estos chicos y chicas lo que no saben es que también van a ir por ellos y por ellas. Son carnes de cañón que son utilizados, los van a usar de masa de maniobra en un momento determinado, pero los grupos de poder esto lo tienen bien en claro y cuando quieren llevar adelante sus proyectos a rajatabla y no esperar un término electoral, nos someten a esas crisis profundísimas como fue la de 2001, donde yo trabajo mucho esto trabajamos en las cátedras con los alumnos y alumnas porque nadie, hoy ya pasó el 2001 y ese gobierno se fue con 37 muertos en las calles y 64% de pobreza. Y estos factores de poder están intactos y quieren acelerar, como suele ocurrir cada tanto, su apropiación de la riqueza. Y uno piensa que no, a mí no me va a tocar. Y esta vez creo que el 64% de pobreza va a ser poco si generan un estallido como el que están intentando generar con estas políticas de odio. Y sí, mucha gente se engancha en esto pensando, no, a mí no, son ellos, pues son los bolivianos, son los paraguayos, son los negritos, las negritas, son. Y bueno, y después cuando viene el hecatombe, el que vive de un salario, bueno, cae en el hecatombe, ¿no? Entonces sí, esto hay que elaborarlo y mucho, me parece que es un momento de coyuntura, un momento bisagra en la historia contemporánea argentina. Si no lo elaboramos para llegar a una elección donde todos podamos votar a quien querramos votar, de eso se trata, y por eso la guerra de Malvinas fue la guerra, pero hoy es recuperarlas en paz y democracia, no en guerra, y solucionar nuestros problemas en paz y democracia. Este modelo que yo planteo defender desde las cátedras se defiende con el discurso, con el relato, con el fundamento, con el pensamiento y el día de mañana con el voto, sabiendo elegir adecuadamente. Y esto hay que trabajarlo mucho porque hay una especie de cuestión larvada de violencia que siempre le conviene entre los que están en sus aviones privados y muy lejos de la Plaza de Mayo y sus alrededores, donde siempre acontecen los acontecimientos más duros para la historia argentina. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes.